Bien, tal como avanzamos, pues siendo las 7:05 de la mañana, es momento de nuestra siguiente conversación. Está con nosotros Mario Vargas, es un experto en temas de pH y vamos a hablar, don Mario, buen día, qué gusto tenerlo a esta hora, sobre esta ley 284, pues de este año, de 2022, que subroga la antigua del 2010 y reestructura las características del régimen precisamente de propiedad horizontal. Entendamos de qué se trata y qué codificaciones importantes se han podido hacer con esta reforma. Bienvenido. Claro, Ricardo, y gracias por el espacio. Mira, es una ley, como tú mencionas, escasamente un mes de tenerla, una ley que modifica de un 70 a un 80% la ley 31 del 2010, es decir, grandes cambios. No es algo cosmético, no es algo puntual que se fue a resolver en la ley, sino que se fue a analizar completamente el texto de la normativa antigua en materia de propiedad horizontal y se buscó en una mesa de trabajo por más de 4 meses de todos los gremios que forman parte de la propiedad horizontal, traer a la realidad la norma, o sea, qué está pasando en la propiedad horizontal para que en función de eso, pues establezcamos estas nuevas normas en la ley 284, porque la ley 31 tenía algunas realidades que no se ajustaban a lo que estaba verdaderamente pasando en las propiedades horizontales, como uno de los grandes ejemplos, los famosos quórum que se sufrían en las propiedades horizontales cada vez que queríamos cambiar junta directiva, modificar cuota de gastos comunes, aprobar una cuota extraordinaria. Eso era prácticamente imposible y se sufría demasiado, se desgastaba la comunidad en ese proceso. Ahora lo que pudimos analizar es qué está pasando en la comunidad, qué está pasando en los PH y cómo ajustamos la ley a esa realidad. Entonces, fue un trabajo interesantísimo, vuelvo y repito, de más de 4 meses, que es el producto de esta ley. La propia aprobación incluso de un presupuesto bueno, que hace parte de poder trabajar era difícil. Ahora, para que nuestra audiencia entienda que esto es un complemento, porque mucha gente dirá, bueno, es que yo no vivo en un edificio, no, pero es que hay barriadas tipo PH, toda barriada que tenga una garita de seguridad tiene estas características, además están las áreas comerciales y demás. Estamos hablando específicamente de cambios en el tema de administración de condominios y barriadas o Correcto. también se hacen cambios interesantes, importantes, ok, la ley abarca el mismo tipo de manejo para cada una de estas modalidades de pH. Sí, sí, esta ley abarca todo lo que sea un pH, absolutamente todo lo que sea un pH, lo Pero que es, aplica de la misma manera. O sea, a lo que me la refiero es misma que si manera. es un edificio, si es un centro comercial, si es una barriada, Sí, aplica de la misma forma. sí, no varía en lo absoluto. Ojo, como mencionamos hace algunos días, si es un cementerio, aplica de la misma forma. Si es un edificio de estacionamientos, un edificio de depósitos, aplica de la misma manera. O sea, el principio de la propiedad horizontal, independientemente de su uso, es exactamente el mismo. Hablabas un momento del tema del quórum para aprobación. Hay una cantidad determinada de personas para poder tomar decisiones en cuanto a presupuesto y demás. Pero ¿qué otro tipo de cambios profundos se pudieron hacer con esta ley 284? Mira, hay cambios interesantísimos. Uno, pues la semana posiblemente pasada, antepasada, tuvimos muy el tema ahí de Trending Topics con la acción de inconstitucionalidad que presentó el Colegio Nacional de Abogados sobre 4 artículos puntualmente. Y uno es un artículo que a mi parecer es sumamente interesante para la propiedad horizontal, porque esto de conseguir estas decisiones, Ricardo, no es solamente reducir el quórum, es también producir la participación, porque al fin y al cabo no queremos tomar decisiones con la minoría, queremos tomar decisiones con las mayorías. Y se obliga ahora en el artículo 56 de la ley 284 la asistencia a la asamblea de propietarios. Si usted vive en un PH y usted no asiste a una asamblea, va a ser multado inmediatamente por la asamblea de propietarios o por el PH. Ya no es necesario, Ricardo, modificar el reglamento, que la asamblea, no, la ley ya establece una sanción natural para ese propietario que no asiste a sus asambleas. Esto yo creo que va a ser un gran cambio, va a producir un cambio porque ya se permiten las asambleas virtuales. Ahora te estoy obligando a que asistas y estoy reduciendo los quórum. Yo creo que esa combinación de elementos va a producir que las propiedades horizontales logren sus objetivos lo más rápido posible. Ahora, hablabas un momento de actualización en base a experiencia y eso es interesante porque la pandemia trajo también un escenario nuevo. En ese sentido entiendo que también hay aportes en esta ley. ¿En Sí, qué claro, consisten? se introdujeron en elementos eh, que llaman la atención, pongámoslo así.
en tiempo de pandemia hubo muchas comunidades que decidieron modificar cuotas, decidieron eliminar el cobro de recargos por el pago tardío. Esto era ilegal, siempre fue ilegal, absolutamente, y es rotundo la ilegalidad de ese tipo de acciones por parte de la junta directiva. Y esto es muy sencillo. Los fondos, los dineros, ¿a quién le pertenece? A todos los propietarios. Y el único que puede disponer si cobra o no cobra, o si cobra algo distinto, es el dueño de los fondos, que es la asamblea de propietarios. Y en esta ley se introduce un artículo que dice que está prohibido que las juntas directivas firmen arreglos de pago sin la autorización de la asamblea de propietarios. Entonces, ojo, esto que se puso muy de moda en tiempo de pandemia, y ojo, entendemos cuál era la finalidad de esos propietarios, era buscar una solución económica para todo, pero es ilegal, fue ilegal, y ahora la ley lo regula y prohíbe que las juntas directivas o administradores firmen arreglos de pago sin la autorización de las asambleas. Ahora, Mario, ¿esto no hace más engorroso o más difícil el llegar a una decisión en cosas que pueden ser tan menudas como tomar una decisión sobre la situación económica de una persona? ¿No lo hace más complicado? No puedo decir burocrático porque no son procesos, pero ¿no lo hace más complicado el poder hacer un quórum para tomar una decisión sobre un tema presupuestario o de pago de cuota? No, yo puedo coincidir contigo con lo que analizas, pero también molesta que alguien tome la decisión por mi plata. Así de sencillo. O sea, es verdad lo que me dices. Oye, ¿es práctico? Posiblemente no sea práctico. Pero si no lo limitas, imagínate que la nana de mi hija empieza a tomar decisiones de qué compra y qué no compra en mi casa. Por muy burocrático que sea, la plata no le pertenece a la junta directiva. Y la junta directiva puede entonces estar firmando arreglos de pago de que te exonero todos los recargos o te exonero $5,000 si me pagas. Entonces yo creo que más allá de la practicidad, lo cual tenemos que verlo, también tenemos que ver la parte legal. ¿Pueden o no pueden? Eso es un elemento importante. Pero mira que la ley también en el artículo 28 habla ahora de qué hacer con los propietarios morosos. Algo que llama muchísimo la atención porque ahora introduce un elemento de que un propietario moroso no puede recibir, se le prohíbe el acceso vehicular a visitas o proveedores. Es decir, que si usted está moroso y usted recibe una visita, en la garita de seguridad le pueden decir, señor, usted tiene que dejar su vehículo fuera del PH, llame al propietario que lo venga a recoger a la garita y lo introduzca en su carro. Los deliveries no podrán pasar si usted es un propietario moroso a su unidad inmobiliaria. Incluso si yo tengo un problema con mi cable y llega a la empresa, ahí no van a entrar, o sea, tengo que salir a No, buscarlo. Ahora, ¿y el propietario cómo hace en ese caso? ¿El propietario sí puede entrar? Porque tiene que tener acceso, debe tener acceso. claro. Ojo, y lo que dice la ley en otro numeral de ese artículo 28 es, como propietario puedes ingresar, pero el PH te puede limitar el acceso automático por el área de residentes. Te puedo desconectar los controles, token, panapaz, como llamemos. Va a tener que formar su fila, va a tener que identificarse en la garita para que el seguridad entonces lo deje pasar. Como cualquier visita en este caso. Como cualquier Lo único que visita, no recibe visita. lo único que no recibe visita, correcto. Y mira que se introduce algo también, no pueden pedir permiso de construcción o remodelación, porque que sería muy ilógico y una falta de respeto de que no pago cuota, pero remodelo mi casa. Claro. Entonces, Ahora, ahí también hay sí, si restricciones. no tienes para pagar las cuotas, no deberías tener para remodelar la casa, no hay que ver el orden Así de es. prioridades también, o la responsabilidad. Ahora, mucha gente bajo la figura de estas, ¿cómo se llama?, fundaciones o fiduciarias y demás, pues a veces se vuelven intocables para una administración en el tema de cobro de morosidad. ¿Algo se incluyó en ese sentido o queda perfectamente igual? Porque para hacer un proceso no es que no se pueda, pero lleva mucha complicación, según entiendo. ¿O cómo es esta figura? Sí, bueno, puntualmente en el caso de hipotecas, no tanto en fideicomiso, en el caso de hipotecas, eh, claro que hay una dificultad porque cuando la propiedad está hipotecada y tú tratas de ejercer esa acción de un proceso ejecutivo, de mandar al propietario, pues simplemente te encuentras con una protección natural que tiene esa entidad bancaria con esta unidad. No la puedes tocar. Hay un crédito hipotecario que va a privar sobre cualquier tipo de deuda. Y eso se mantiene de esa manera, Ricardo, eso no cambia. Pero yo creo que con estos nuevos elementos que menciona la ley en el artículo 28 para con los propietarios morosos, va a ser mucho más efectiva el cobro de una manera administrativa antes de llegar a un proceso judicial. Sobre lo que hablábamos hace un momento con el tema de las prohibiciones para aquellos que tengan morosidad, llega una pregunta, dice, ¿es válido que prohíban el uso de su estacionamiento dentro del PH?
No, eso no es válido. Eso no Hablando es de un válido. edificio, de un condominio en Claro, particular. no, no, eso no es válido. Hay que permitirle el acceso al vehículo del propietario, toda vez que eso va ligado a su propiedad privada y debemos permitir ese acceso constantemente. Eso no es correcto y es ilegal verdaderamente. Y lo Ok, único que tú sabes que se limita, y esto es importante, el corte del agua. El agua no se puede cortar ahora. La ley hace esa mención muy, pero muy específica. El agua no se puede cortar producto de la morosidad. algún otro servicio sí. Cualquier otro servicio que preste el PH se puede cortar. El gas, Gas, por ejemplo, exacto. hay PH que brindan el servicio de internet por fibra óptica dentro de la cuota, se podría cortar perfectamente ese servicio también. Ahora, en cuanto a los imprevistos, entiendo también se adiciona algo al respecto, porque a veces el pH, no vamos a decir que por malos manejos administrativos, pero de pronto surge algún tipo de gasto que no entra dentro de la cuota o no se puede cubrir con la cuota mensual como parte de los residentes en un área de pH y la gente a veces se incomoda, sea, se Claro. molesta y dice, no, pero si ya yo pago tanto, hay lugares que pagan muchísimo, hay otros que pagan bastante poco, o el pago es bajo. Sin embargo, se adiciona algo en cuanto a un fondo de imprevistos, entiendo, dentro de esta ley. Sí, se habla sobre un fondo de imprevisto y se obliga de ahora en más a las propiedades horizontales de contar con este fondo de imprevisto de como mínimo un 1% del ingreso anual. Ojo, 1% del ingreso anual, que es un monto bastante bajo, pero no es limitante. Ese mínimo de 1%, el cual tienes que mantener como reserva. Pero la realidad es que los propietarios, y dentro de los derechos que tenemos los propietarios que se menciona ahora en la ley, es exigir que todos los años se apruebe un presupuesto. Ricardo, es obligatorio yo saber dónde va mi plata, cómo están utilizando mis fondos, si nosotros pagamos, cómo se lo gastaron y si alguien no pagó, también conocerlo. Entonces yo creo que esto va a ayudar porque no existía esa buena práctica de aprobar presupuestos, aunque era una obligación en la ley 31 en todas las propiedades horizontales. Entonces, claro, cuando yo te toco la puerta para una cuota extraordinaria y no tengo información de cómo están las finanzas, la respuesta va a ser natural. Pero si yo pago, ¿por qué hace falta plata? Es que hace falta plata porque o pagas mucho, o perdón, o pagas poco, o algunos no pagan y de alguna manera hay que cubrirlo. Entonces, se crea este fondo de imprevisto que es una obligación de ahora en adelante de como mínimo un 1%. Ahora, ¿esto sale del mismo pago de mensualidad? Va a depender si da, porque es que si mi presupuesto Es que está sí, ingreso contra egreso y no me sobra ni un solo centavo, ahí no al yo podría sacar de nada, exacto, al yo introducirlo voy a tener que modificar la cuota para aumentar la cuota y poder cubrir ese 1%. aumentando la cuota. Sí, porque de lo contrario no hay manera de que pueda sacarse una cuota extraordinaria. Ahora, estos son los cambios de alguna manera pues, profundos de los que hablabas al inicio de esta entrevista. ¿Qué otros aspectos, y ya para finalizar, podríamos destacar de esta ley? Hemos hablado mucho del tema presupuestario. Mira, hay un aspecto interesante que es las obligaciones que se le establece a los promotores de ahora en adelante. Esto no existía en la ley 31. Ahora hay un capítulo especial para los promotores que indican entre varios elementos. Uno, después que el promotor haya transferido el 51% de las unidades inmobiliarias, está obligado a convocar a una asamblea para el cambio de junta directiva. Esto pasaba antes al 90%, Ricardo. Ya cuando el promotor estaba saliendo, cambiaba la junta. Ahora no, 51% del proyecto ya hay que cambiar la junta directiva. Esto a los promotores no le agrada tanto porque pues cedes el control Pierden, de la pierden el junta, control, de la exacto. junta directiva, ¿no? Esto pues causó algunas ronchas con la Pero eso aprobación. involucra a la comunidad de forma temprana y rápida, porque a veces cuando se enteran ya han pasado tantas cosas o ni siquiera sabían cómo estaba la conformación de la Claro, pero junta también directiva. tenemos que ser realistas porque hay promotores muy buenos y hay promotores que no son tan Claro, buenos, ¿ok? Son la minoría, pero es la realidad de que yo siempre le digo a los promotores, ustedes tienen la habilidad de cambiar el estado de ánimo de amor al odio. Los amo hasta que me entregan la llave, después que me entregan la llave los odio. No todos, pero algunos. Entonces, ahora al ellos entregar la junta directiva, evidentemente ahora tienen un 49% del proyecto que tienen que ver cómo manejan. Así que yo creo que un gran reto para los promotores es cultivar una muy buena relación en ese 51% para cuando se cambie la junta directiva, pues continúe ese proceso de la mejor manera y que todos se ayuden y colaboren para lograr ese objetivo que al fin y al cabo es del promotor seguir vendiendo y del propietario
tener una buena propiedad horizontal que puedas disfrutar por muchos años más. Entonces yo lo que creo que hay que alinear, tú sabes, expectativas con realidades y que el promotor pueda tener una buena relación con la comunidad. Ahora, yo no puedo cerrar esta conversación sin hablar de un aspecto muy importante, y es el tema de la convivencia, que entiendo también hay puntos interesantes, y aquí puedo fijarme el tema, por ejemplo, de convivencia pacífica y solidaridad social, el derecho al debate, perdón, al debido proceso, eh, derecho a petición, habría por acá sostenibilidad y función social. A ver, mucha gente adquiere una propiedad, obviamente uno lo ve pues desde el punto de vista de la ilusión de darle un techo a su familia, de dar una seguridad, una estabilidad habitacional. Sin embargo, mucha gente no sabe vivir en comunidad. Y es el dolor de cabeza de las administraciones y las juntas directivas al momento de hacer llamados de atención, por ejemplo, sobre la velocidad a la que una persona debe conducir cuando ingresa a un PH, hablando específicamente de los PH tipo barriada, Claro. no de los edificios propiamente, pero el tema del exceso de ruido, las fiestas hasta altas horas de la noche, de la madrugada, y parece ser una forma o un punto tan álgido que genera pues enemistades, advertencias y Claro. malos momentos. Esto entiendo, hay puntos específicos de acción en ese sentido. Sí, la ley en su artículo 2 sobre los principios rectores habla que la convivencia es uno de esos principios que debe el reglamento de copropiedad promover, ¿ok? Ahora, la convivencia suena muy bonita y es muy Sí. sencillo decirlo. Yo digo, muchos vivimos en PH, pero muy pocos convivimos en un PH, porque llegamos a nuestra casa, cerramos la puerta y hacemos nuestra vida interna en esa unidad inmobiliaria, ya sea apartamento, ya sea casa. Entonces yo creo Claro. que esto es un compromiso, no solamente del propietario, pero sino también que la junta directiva tiene que elaborar un plan para producir esa convivencia. Somos seres humanos, la convivencia ya en adultos es más difícil, los niños lo hacen de manera natural, pero perdemos esa habilidad cuando vamos creciendo y eso es normal. Ahora, ¿qué puede hacer el PH para producir convivencia? Y yo siempre he criticado algo y lo critico en buena lid. Cuando tú le preguntas a un administrador, oye, ¿y ustedes hacen actividades de integración? Sí, como no. Navidad, verano feliz, Halloween, recogemos pastillas. Los niños no pelean, los niños no nos dan trabajo en un PH, Ricardo. Los que nos damos trabajo somos nosotros los viejos, los que tenemos canas, los que pagamos la cuota de gasto común. ¿Qué tal si hacemos actividades de convivencia para los adultos? Los que verdaderamente necesitamos convivir, ¿ok? Hay un juego de fútbol, hay una actividad deportiva. Unamos a los adultos porque eso es lo que va a marcar una diferencia en la convivencia. Eso es interesante, definitivamente. Mario, gracias. Gracias por la oportunidad de profundizar en este tema de esta ley 284 que atañe a todo aquel que viva en una propiedad horizontal, ya sea una barriada, ya sea un edificio o que sea administrador de un centro comercial o una plaza. Es importante tomar en cuenta y conocer acerca de estos cambios que, enhorabuena, han venido a modificar según la convivencia y los hechos reales de las cosas que ocurren para poder tener una ley más completa. Muchas gracias, Mario. Son las 7:24 minutos de la mañana. Avanzamos con más.